Amén. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Salmos 24. Amén. Salmos 24. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Lo vamos a leer una vez más. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos presentarnos delante de ti con corazones, Señor, agradecidos, pero con corazones dispuestos a escuchar de tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Señor, quita cualquier pensamiento que pueda estorbarnos ahora, cualquier cosa, Señor, si hay alguna aflicción, si hay alguna preocupación, Señor, que todo eso pueda ser despejado para poder recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento y vamos a leer todo el capítulo, no todo el capítulo, pero vamos a leer una parte. Dice del versículo 1, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Entonces, dice ahí el tema en la Biblia de este capítulo es oración pidiendo la victoria. Y vemos un capítulo de los Salmos muy interesante. Y es muy importante. Quería leer los versículos que estaban antes y los después para tener un contexto de por qué te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Definitivamente empezamos a ver esta parte de la Biblia de que es un buen deseo para nuestras vidas. Qué bueno sería que Dios pudiera cumplir todas nuestras peticiones. Y sí se puede. Es decir, Dios sí puede cumplir todas nuestras peticiones. Dios sí puede cumplir todos nuestros deseos. Ahora, ¿qué tipo de deseos tenemos? ¿Qué tipo de peticiones deseos? Y fíjense que aquí está hablando que Dios haga conforme al deseo del corazón. Y en esto tenemos que excluir los impulsos y las emociones. Porque muchas veces nosotros queremos hacer algo por un impulso, por lo que sucede en el momento o por las emociones. Muchas veces una situación nos puede conmover y esto nos puede engañar. Es como cuando vemos a alguien en la calle pidiendo dinero. Sí, nosotros los vemos sucios, desarreglados, y en algunas ocasiones algunos se atreven hasta andar a los niños, ¿verdad? Y entonces cualquiera los ve y tal vez a uno le conmueve el corazón, ¿verdad? Y uno dice, la verdad que mal como están, y entonces viene uno, quisiera hacer algo. ¿Sí? Quisiera poder agarrar algo y decirle, mire, tome, aquí está. Quisiera en algún momento venir y decirle, le voy a conseguir trabajo, pero para que se supere. Y entonces muchas veces nosotros somos movidos por impulso, por emociones, por aquellas cosas. Entonces aquí está hablando más que un impulso, más que una emoción. Porque lastimosamente, no toda la gente que pide en la calle vive mal. Hay mucha gente que se acostumbró a pedir y muchas veces pueden ganar más de lo que gana una persona. Miren, en El Salvador es impresionante. Yo me recuerdo que una vez
hay un mall y por donde está un mall se ponía un payaso. Entonces, como había paso a desnivel y había un semáforo, entonces este payaso todos los días estaba ahí parado, siempre pidiendo, todos los días. Y entonces, de vez en cuando yo miraba al payaso y le daba algo, ¿verdad? Una cora, 25 centavos, entonces se le daba. Y entonces, y yo decía, sí, ¿verdad? Esta gente, pues, qué difícil de haber sido su vida y a lo que tuvo que llegar y no sé qué. Bueno, la cosa es que una vez yo estando en el mall, fui a una farmacia a comprar una medicina. Cuando voy viendo que el payaso ese estaba cambiando todas las monedas por billetes. Billetes, no por moneditas. Y miren, se sacaba y ponía. Y cada 4 quarters es $1. Y miren, no les miento, eran así de altos. Y no uno, varios. Entonces, en el momento me dio una gran indignación, ¿verdad? A ese payaso no le volví a dar ni una moneda nunca más. Pero ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas por impulso. Y es donde tenemos que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque aquí se está refiriendo, si estamos viendo, es una bendición y dice, te dé, Jehová te conceda todo, conforme al deseo de tu corazón. Entonces, el problema de hacer algo por impulso es que muchas veces no hay una base para hacerlo. No es por medio de una planificación. ¿Por qué las cosas, por qué los proyectos tienen que tener una planificación? Es para que las cosas se den en los tiempos. Y esto de la planificación tiene que ver el tiempo. No el tiempo de cuántos meses, sino que el tiempo, si va a llover, si no va a llover, si va a ser verano, etcétera. ¿O no es así? Claro que sí. Entonces yo tengo que hacer un proyecto no en base a un impulso. Yo tengo que tener un deseo, o mis deseos no tienen que ser algo solo a la ligera. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de equivocarnos cuando nuestros impulsos y nuestros deseos nos ganan. Cuando queremos hacer las cosas a la ligera. El problema de las emociones, el problema de los impulsos es que estos no son consecuentes. ¿Qué quiere decir? Que estos no son constantes. No es que hoy amanezco de esta manera y esta se va a mantener y mantener y mantener y mantener. No, muchos de ellos dependen cómo yo me sienta anímicamente. En otras palabras es, si me levanté contento ese día, voy a querer hacer unas cosas así. ¿Por qué? Porque estoy contento. Pero si el otro día yo me levanté enojado, hoy voy a hacer las cosas así. Porque así las hago yo y punto. Entonces, el problema de los impulsos o de hacer las cosas por emociones es que nunca se hacen bien. También se refiere a que este deseo se imponga ante cualquier cosa. Cuando dice te dé conforme al deseo de tu corazón, es que sea constante, se mantenga. ¿Vino algo? No, es que tengo que seguir. Es que viene algo y tengo que mantenerme. Es que viene algo y tengo que concluirlo. Entonces, ¿por qué? Porque van a venir circunstancias adversas. Miren, miremos una cosa. Siempre que nosotros queremos hacer las cosas bien, y este bien se refiere a la palabra de Dios, siempre que queremos hacer las cosas bajo la perspectiva de Dios o bajo su palabra, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Y eso implica que no debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque lo más fácil es dejar todo. Porque lo más fácil es abandonar. Sí, ante un problema. Entonces, ¿qué está advirtiendo el salmista? Que todos nuestros deseos y que todos nuestros anhelos deben de estar ordenados. Ordenados. Miren,
Es lo mismo como el cuarto de uno, ¿sí? El cuarto de uno. Me recuerdo que en una ocasión tuve un compañero de trabajo y él me dijo, mira, me dijo, si se pudiera, me dijo, lastimosamente no se puede, pero si se pudiera, mi entrevista de trabajo sería, ¿usted quiere el puesto de trabajo? Sí, vámonos a su casa ahorita. Y yo me le quedo, ¿por qué? Sí, a tomar una foto a su cuarto, me dijo. En este momento salgo para allá, me dijo, y yo le voy a tomar. ¿Por qué? Me dice. Entonces, porque yo le tomo una foto a su cuarto, me dijo, y entonces ahí me doy cuenta qué tipo de persona es. Entonces vine yo y le dije, entonces no me hubieras contratado, le dije yo. ¿Por qué? No se han dado cuenta de que cuando nos urge algo, cuando necesitamos algo, nunca lo encontramos. Miren, solo el hecho de que necesitamos algo, muchas veces nuestra mente se bloquea. Y muchas veces tenemos ordenadas las cosas. Y lo que andamos buscando, ahí está. Pero la urgencia en nuestras vidas nos bloquea. Y entonces muchas veces podemos tener todo ordenado y hemos puesto ahí, ¿sí? Y entonces cuando andamos en la necesidad o andamos apurados y queremos hacer algo, no sé qué pasa con nuestra mente, pero nos bloquea. Y entonces andamos y le damos vuelta a todo y no sé qué. Y entonces alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? Es que ando buscando tal cosa. Y llega la persona y dice, no, pero aquí está. Y uno se queda, sí, pero yo lo había revisado no una, 5 veces. No una, sino que varias veces. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas a la ligera por un impulso? Solo porque nos dio la gana de hacerlo y nos atolondramos todos, nos ajolotamos todos, nos desubicamos todos. Entonces, dice David, aquí es que es necesario ordenar nuestros deseos. ¿Por qué? Porque si nuestros deseos están ordenados, se van a cumplir, van a llegar a su final y van a tener un propósito todo lo que hagamos. Entonces, dice versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón. El primer punto que aquí David habla es sobre ser estables, tener estabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un corazón, una mente, emociones, actitudes y hasta un lenguaje estable. Algo que permanezca, algo que esté. ¿Por qué? Porque Dios no va a cumplir nuestros deseos si nosotros no somos estables. Es como que el padre ve a su hijo y el hijo le diga, tiene, ¿cuántos años tienes ahí? 4. Viene Silas y te dice, papá, dame las llaves del carro. Y entonces tú te le quedas viendo y le dices, no, deja de estar molestando. Él te puede ver a ti y ve que manejas el carro, que vas y todo, haces todo lo demás. Pero él no tiene el alcance de los peligros que hay. No solo es encender el carro, ponerle el acelerador y que el carro avance. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque muchas veces nosotros estamos en esa condición. Estamos en una capacidad mínima y queremos manejar algo que no podemos. No, papá, pero yo puedo manejar las llaves del carro. No, yo puedo.
y les digo algo, para el niño, él sí cree que lo puede hacer. Él está convencido de que lo puede hacer. Él sí se ve que va en el carro y que va manejando y que va llegando hasta el otro lado. Sí, él sí se ve, porque su mente le da para eso. ¿Sí? Pero su padre no. Dice el papá, mira, estás loco. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos vemos así? Nos sentimos estables, nos sentimos que podemos hacer las cosas, que vamos a llegar, que vamos a lograr, y el Señor nos ve y dice, no, espérate. Ordénate, estabilízate. Porque si no te ordenas y no te estabilizas, no vas a cumplir los propósitos en tu vida. Entonces, ¿a qué nos invita? Para que el Señor pueda cumplir nuestros deseos, es necesario estabilizarnos. Y para poder estabilizarnos, es necesario entregar nuestras vidas a Dios. Entonces, si yo no le entrego mi vida a Dios, no se van a cumplir mis deseos. Y probablemente mis deseos sean buenos. Y viene Silas y te dice, no papá, es que te voy a ayudar porque yo te voy a ayudar a hacer alguna tarea. Y la tarea es que yo voy a llevar estas cosas de aquí para allá. Su intención es buena. Su deseo de ayudar es bueno. Pero no tiene la capacidad. Entonces, mientras Dios no ordene nuestras vidas, nuestros anhelos muy pocas veces se van a cumplir. ¿Sí? Y este TD, esto de dar, es poner en marcha o iniciar una acción. Fíjense que este TD se refiere en su original, se refiere cuando a alguien le entregaban un terreno, ¿sí? Y le decían, este terreno es tuyo. Entonces, esto creaba en la persona una estabilidad. ¿Por qué? Porque esta tierra ya le pertenecía. Pero no solo era el hecho de que, toma, aquí está la tierra, es tuya, sino que, ya que tenés la tierra, que dé fruto. Ponla a producir. Es decir, ya tienes un terreno, entonces, trabájalo y que este terreno dé un fruto para tu vida. Entonces, no es solo el hecho de pedirle. Muchas veces nuestras peticiones delante de Dios podrían, no quiero decir que así sean, pero podrían ser muchas veces solo un capricho que queremos que Dios nos cumpla, sin que éstas sean productivas. ¿Por qué? Porque en nuestra, ¿cómo se llama? Vida alocada. Cuando digo vida alocada no es que seamos locos, sino que en nuestra, como no tenemos estabilidad, tomamos decisiones a la ligera. No nos damos cuenta que muchas veces estamos pidiendo algo que no va a traer nada productivo para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es necesario que algo sea productivo? Si yo tengo un terreno y siembro y espero que me dé producto, ¿cuál es la razón de eso? Primero, que satisfaga mis necesidades, ya sea alimento, por medio de alimento, o que yo lo pueda vender y yo pueda recibir dinero a cambio. Y este dinero me ayude a cubrir mis necesidades, a pagar las cosas que tenga que pagar. Ahora, no estoy hablando con respecto a que todo tiene que sacarle un lucro, no, es sus deseos son productivos. Nuestros deseos van a satisfacer nuestras necesidades. Porque si yo le pido algo a Dios y no va a satisfacer mis necesidades, entonces
¿De qué me sirve pedirle al Señor si al final no me va a satisfacer? Si me voy a sentir otra vez solo, hueco, vacío, ¿de qué va a servir? De nada. También, entonces, de nada sirve pedirle al Señor si al final la petición no satisface nuestras vidas. Ahora entendemos por qué David, esto es una bendición, nos dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que Dios da siempre es bueno. Porque lo que Dios da siempre llena. Entonces, ¿por qué nos sentimos vacíos? ¿Qué es esto de dar? Aparte del ejemplo de la tierra, también lo podemos ver como una fragancia. El fin de una fragancia, ¿cuál es? Que sea agradable. Yo no sé si a alguien de aquí le gusta ponerse un perfume feo. Yo no sé si de verdad existió alguna vez el Siete Machos, pero no la película, ¿verdad? Sino que decían, no, ponete un perfume y no sé si es cierto, no sé si sea eso verdad. Pero ¿cuál es el fin de una fragancia? De que sea agradable. ¿Por qué? Porque una fragancia libera, esparce, exhala, despide, difunde un olor agradable. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras peticiones deberían de traer esa parte agradable a nuestras vidas. Que lo que le pedimos al Señor y el Señor va a conceder sea agradable para nosotros. ¿Sí? Miren, voy a poner un ejemplo trivial. Cuando es como que alguien quiera, es como cuando un niño quiere tener una mascota. ¿Sí? Tener una mascota significa tener muchos cuidados. Y me recuerdo que la primera obligación o la primera tarea que yo tuve cuando en mi casa hubo mascota era que yo iba a limpiar siempre que se defecara el perro. ¿Sí? Esa era mi tarea. ¿Queríamos tener un perro? Va, está bien. Fulana lo va a lavar, lo va a bañar, pero tú vas a limpiar siempre que haga. Siempre, siempre, siempre que haga. Entonces, muchas veces queremos tener algo, pero no queremos tener responsabilidades. Y entonces después nos damos cuenta de que eso que queríamos ya no lo queremos. ¿Por qué? Porque no lo quiero bañar, porque no lo quiero alimentar, porque no lo quiero limpiar, porque tengo por fuerza que regresar todos los días a mi casa. No me puedo ir 5 días así a la buena y regresar. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. ¿Qué más es TD? Fíjense que hace referencia a que todo lo que Dios nos da es un préstamo. Significa que todo lo que tenemos no es nuestro. No, pero es que es mi casa. No es suya. No, pero es que esta es mi camisa. No es suya. Ahora, más a esos deseos que el Señor va a contestar. Todo lo que pedimos a Dios debemos recordar que pertenece a Él, empezando por nuestras vidas. Dios accede a nuestras peticiones. ¿Qué hace? Es una concesión. Miren, alguien está pagando su casa
Pero según los papeles, ¿de quién es la casa? Del banco. Entonces uno viene y le dice a la gente, mire mi casa, qué bonita, mire cómo tengo y todo lo demás. Pero el del banco dice, pero esa casa es mía. No, esa casa es mía. Mientras no la termines de pagar, no es tuya. ¿Qué sucede si yo no pagué la última letra y me atrasé y no la pagué? No, pero es que mire, por una letra, sí, por una letra me pueden quitar. Por un pago que no hice, solo por uno me pueden quitar la casa. Por el último, sí. Se nos olvida muchas veces de que nuestra vida no es nuestra. ¿Sí? Y no, miren cómo estoy. Miren lo que hago. Y Dios dice, ¿no será lo que yo he hecho contigo? No, miren lo que he alcanzado. Y el Señor dice, ¿no será de dónde te he sacado? No, es que miren que no sé qué. Y el Señor dice, ¿no es lo que yo pagué por ti en la cruz? ¿Qué es esto que el Señor te dé? Una de las aplicaciones también dice que estar bajo custodia. Otro decía estar en prisión. Y en prisión se pierden todos los derechos. El que está en prisión no tiene derecho a nada. Muchas veces queremos imponer nuestros deseos y el Señor dice, te voy a dar conforme. Y esto es conforme al deseo, conforme al deseo. Si tu corazón está así con respecto a hacer mi voluntad, ¿cómo nos va a dar Dios? Poco. Si yo solo busco a Dios porque tengo necesidad, entonces no debería de esperar que Dios va a ser, va a obrar como el... No, dice conforme. Ese conforme es según tú me buscas, según tú tengas una relación conmigo, según tú has menguado en tu ser, te voy a dar conforme a como tú has descendido, conforme a como tú te has humillado. Entonces, cuando tenemos una custodia, significa que alguien está por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque la custodia, ¿qué hace? Controla, cuida, protege, dirige, manda y hace con nosotros como quiera. No, pues sí, pero es que, miren, yo tengo mejor casa que el custodio. Es cierto. No, es que yo tengo más dinero. Sí, es cierto. Es que yo tengo una profesión y él es un custodio, un policía o lo más bajo en el rango. Sí, pero en ese momento viene a estar sobre nosotros. Viene a estar encima de nosotros. ¿Qué es este de? Te dé conforme te dé conforme al deseo de tu corazón. Es que todo lo que recibamos de Dios, tenemos que volver a entregárselo. Pero si Dios me lo dio, sí, pero se lo tienes que volver a dar. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da algo es para que se lo dediquemos a Él. ¿Por qué? Pareciera ilógico pedirle algo a Dios o pedirle algo a alguien para después dedicárselo, ¿verdad? Pero es esto. Pero en el caso de Dios así es. Para que las cosas funcionen, para que nuestros deseos se cumplan, para que lleguemos al final de nuestras metas, para que se cumpla el propósito, debemos dedicarle todo a Dios. Y lo primero es nuestros deseos. Si mis deseos no están dedicados para Dios, Dios me va a dar conforme. Dice la palabra que nosotros no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Y decía el Señor, si tan solo tuvieres fe
como un grano de mostaza. Es pequeño el grano de mostaza, ¿verdad? Pero lo impresionante no es eso, es el árbol que sale de ese grano de mostaza o semilla de mostaza. Entonces, ¿cuántos no tenemos fe? ¿Cuántos pedimos por nuestros deseos? Que también esto es, te dé conforme al deseo de tu corazón, es que todo lo que tú hagas sea bajo la voluntad del Espíritu. ¿Y qué es esto de hacer la voluntad de Dios? Bueno, simple, se lo voy a resumir. Dejar de ser rebeldes. ¿Quién es el rebelde? El que quiere hacer lo que él quiere. Yo me acuerdo que cuando tenía entre 12, 13 años, ya que empieza la rebeldía, ¿verdad? Sí, la rebeldía en uno. Yo me recuerdo que en mi casa siempre me enseñaron de que al terminar de comer tenía que levantar mi traste y ponerlo en el lavaplatos. ¿Sí? Y de ahí nos fueron asignando tareas de lavar los trastes, de que un día te va a tocar hacer limpieza. Pero cuando uno quiere empezar a ser rebelde, ¿verdad? ¿Qué hace? Uno se levanta de la mesa y ahí deja el plato, ¿verdad? Así como, esta es mi rebeldía. O mira, hoy tenés que lavar los platos, ya los voy a lavar. Y uno se va a acostar y al día siguiente que se levantan, ya se imaginan, ¿verdad? Que Eduardo, ¿y por qué? No, yo en la cama, ¿verdad? Es que estoy siendo rebelde. ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes porque queremos hacer nuestra voluntad, pero le pedimos al Señor? Y el Señor dice, no te puedo dar si no haces mi voluntad. No te puedo dar si no dejas esto. ¿Y eso qué es? Bueno, darle la espalda a nuestros malos deseos. Y dentro de estos malos deseos pueden ser deseos egoístas, envidia. Es huir de nuestras pasiones. Es hacer un juramento delante de Dios. Entonces, otro es renovar un pacto. Para renovar un pacto, ¿qué se necesita? ¿Por qué se renueva un pacto? Porque se quebrantó. ¿Cuántas veces Dios ha renovado pactos con nosotros? ¿Cuántas veces le hemos prometido tantas cosas a Dios y no las hemos cumplido? Y Dios dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y dice, está bien pues, renovemos un pacto. ¿Por qué? Porque si no ha llegado, va a llegar el momento en el cual nada satisfaga nuestras vidas. Y la razón por la que nada va a satisfacernos es pequeña. Hemos incumplido su palabra. ¿Por qué digo pequeña? Porque cuando somos rebeldes, no nos importa la palabra de Dios y la menospreciamos. Porque cuando no cumplimos la palabra de Dios, lo ponemos por lo más bajo que puede haber, que es la palabra. Así, a ese nivel llegamos. ¿Por qué? Porque es más importante todas las cosas que la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es este libro que está aquí? Bueno, este libro
es el único que puede llenar nuestras vidas. ¿Por qué David decía, te dé conforme al deseo de tu corazón? Mira, es para que te sientes satisfecho, para que te sientas lleno, para que te sientas completo, para que te sientas alegre, para que te sientas que de verdad ha valido la pena todo el esfuerzo que has hecho en tu vida. David decía, ¿quieres que el Señor cumpla tus deseos? Extiende tus manos hacia Él. Y esto es, Señor, aquí estoy. Porque el levantar nuestras manos en esta actitud es señal de rendición. Y eso es una forma de oración. ¿Por qué razón cuando cantamos alabanza o cuando estamos orando levantamos las manos? Porque es una señal de rendición, de querer decirle a Dios, Señor, aquí estamos, quiero hacer tu voluntad. Señor, aquí estamos, ¿sí? Quiero que tú me escuches. O no es forma de rendición, no es cuando a alguien le dicen, entra alguien a robar o lo apuntan, levanten las manos. El que no levanta las manos le va mal, ¿verdad? Y entonces cuando sucede algo, instintivamente nosotros vemos una pistola y levantamos las manos sin que nadie nos diga, ¿verdad? Entonces, extender nuestras manos es querer comprometernos con Dios nuevamente. Dios quiere renovar un pacto con nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de cómo hemos actuado en nuestra vida, Dios confía en nosotros. Nosotros como humanos somos personas que muchas veces damos pocas oportunidades. Si alguien nos hizo algo malo, no volvemos a confiar. Si alguien alguna vez nos mintió, no le volvemos a creer. Y lo tachamos de mentiroso de aquí hasta cuando se muera o nos muramos nosotros. Pero qué misericordia que Dios sigue confiando en nosotros. Aunque nosotros seamos mentirosos, aunque hayamos quebrantado su pacto muchas veces, Dios sigue confiando en nosotros. ¿Por qué? Porque aún de cómo nos comportemos, Él cumple nuestros deseos. Y cuando cumple nuestros deseos, nos está dando una nueva oportunidad. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Dios quiere darnos el control de nuestras vidas para que nosotros seamos estables, como veíamos al principio. Por esa razón es necesaria la estabilidad. ¿Para qué? Para no perder el control. Esa es una oportunidad. Y adicional a eso, aparte de que quiere renovar un pacto, aparte de que confía en nosotros, hay algo más que el Señor quiere, y es que vivamos enfocados. ¿Por qué? Porque las situaciones, las necesidades, las aflicciones que podemos pasar, el mundo, lo que suceda, muchas veces hacen que perdamos el enfoque en nuestras vidas. Y ese enfoque es Dios. Es como el ejemplo. Yo puedo tener las herramientas ordenadas, pero si estoy contra el tiempo, si estoy desesperado, si estoy apurado, lo más seguro es que no voy a encontrar la herramienta que ahí está. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en Él? Y es que muchas veces nuestros deseos los enfocamos en situaciones
que no traen beneficio a nuestra vida. Ponemos atención a otras cosas que lo que nos va a hacer es perder el tiempo. Miren, un ejemplo es cuando uno llega a una ferretería. Un ejemplo, voy a una ferretería y está el producto A y el producto B. El producto A está al 50% del producto B. Y nosotros conocemos la calidad del producto A y del producto B. No voy a decir marcas para no darle promoción gratis a... ¿Sí? ¿Verdad que muchas veces nosotros nos vamos por el producto más barato? Sabiendo que el producto A no nos va a funcionar mucho tiempo. Y al final, ¿qué nos va a tocar? Comprar siempre el otro producto. Entonces, significa que en teoría queríamos gastar un 50% y terminamos gastando un 150%. Entonces, ¿qué obtuvimos? Una pérdida, porque en costos es una pérdida. Por eso el Señor necesita que nos enfoquemos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que creemos que nos van a salir baratas. Y no medimos que nos va a tocar pagar siempre más cuando estaban las dos opciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es mirar siempre a Dios. Consultarle a Dios. Temerle a Dios. ¿Por qué es necesario estar enfocados en Dios? Por una razón, y es: muchas veces miramos nuestro pasado y eso hace que perdamos el enfoque. Porque creemos que nuestro pasado se puede repetir en nuestras vidas, o porque creemos que vamos a equivocarnos otra vez. Y entonces el Señor dice: enfócate en mí. Porque si tú te enfocas en mí, no te va a pasar nada. Porque si tú te enfocas en mí, yo te voy a guiar por la senda que debes caminar. Si tú te enfocas en mí, yo te voy a dirigir. Si tú te enfocas en mí, yo te voy a decir: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Qué significa eso? Cero pérdidas. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, vamos a tener cero pérdidas. Porque entonces va a venir Dios y nos va a decir: no, ¿sabes qué? Ese producto que está al 50% menos que el otro, te va a durar 3 días. En cambio el otro te va a durar, no te preocupes, compra ese. Ahora, ¿cuántos estamos pagando ese 50% adicional en nuestras vidas? El pasado es una de las cosas más difíciles de superar. ¿Por qué? Porque el pasado es algo que no podemos cambiar. No se puede cambiar el pasado. Yo no puedo cambiar, yo no puedo eliminar lo que dije, lo que hice, lo que pensé, mis actitudes. No puedo cambiarlo. ¿Pero qué es lo hermoso de nuestro Dios? Bueno, que a Dios no interesa nuestro pasado. Ya murió en la cruz por eso. ¿Qué quiere ahora? Renovar su pacto otra vez con nosotros. ¿Qué quiere? Que nos reconciliemos con Él. Y esto es llevar
a entregar nuestra bajeza, nuestra mala y vana manera de vivir. Entonces, es necesario reconocer quiénes somos. ¿Qué es esto? Dar la cara. Qué difícil es dar la cara, ¿verdad? Qué difícil es presentarnos delante de alguien y decirle, no, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque sabemos que trae consecuencias. Y en muchas ocasiones no nos queda otra cosa que dar la cara. Ahora, humanamente, cuando nosotros damos la cara, es porque probablemente somos responsables, somos ordenados, y ni modo, tengo que hablar con el jefe y decirle, jefe, yo me equivoqué. Pero, ¿por qué muchas veces nos cuesta dar la cara delante de Dios? ¿Por qué nos cuesta acercarnos a Él y decirle, sí Señor, aquí estoy, me he equivocado? Señor, he pedido no bajo tu voluntad, sino bajo mis propios deseos. Siempre, Señor, he querido hacer las cosas. Quiero que tú me des a mí las cosas, pero yo administrarlas. Y dice la parte B, dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Este consejo es propósito. Miren, no sé si les ha pasado, pero verdad que hay un dicho que dice que nosotros solos nos damos carreta muchas veces. Y eso es que nosotros venimos y decimos, quiero tal cosa. No, porque la voy a ocupar para esto, para aquello, y nosotros solitos nos decimos, no, si esto va a servir para esto. No. Miren, y yo quiero tener la libertad porque algunas situaciones no necesariamente es de nosotros aquí, sino que son cosas que han pasado. Entonces, mucha gente, no, que yo quiero un carro y que no sé qué, porque cuando me voy, yo quiero venir en El Salvador, no hay transporte. Después de las 8:30 de la noche no hay transporte. Entonces, la gente tiene que salir corriendo, alcanzar a agarrar el último bus o el microbús. Entonces, es bien difícil la situación. Y entonces la gente dice, no, y pasan una petición, y es que la petición especial que yo quiero un carro. Y ellos mismos, no, y va a ser para venir a todos los cultos, y yo voy a venir súper temprano, y no voy a faltar, y no sé qué, y la gente, ellos solo se dicen qué es lo que quieren, ¿verdad? Y que esto, Cuando se tiene el carro, no, es que mire, qué trabazones las que hay, es que qué tráfico más. No, y mire, no, es que la gasolina ha subido bastante. ¿Qué es esto? Y cumpla todo tu consejo. Y cumpla todo tu propósito. Es llenar todos los espacios de nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios? Que nos sintamos completos, que nos sintamos llenos, ser lleno, pero por completo. No sé si me debe entender en esa parte, ser lleno por completo. Es que es como que agarráramos una botella y a la botella se le pueden meter piedra, ¿verdad? Y le metemos piedra. Pero decimos, ya no le puede meter piedra, sí, pero vengo yo y le echo arena o le echo agua. ¿Y esto qué hace? Llenar todos los espacios que han quedado entre piedra y piedra.
Y esto hace que no haya ningún vacío dentro de la botella. Y Dios dice que da en abundancia. Dice que Dios da hasta que rebalsa. Tener una vida completa es realizar nuestras metas. Tener una vida completa es estar lleno de la gloria de Jehová. Entonces le decía, David decía, te dé conforme al deseo de tu corazón y tú estés lleno de la gloria de Dios. Vas a pedir bien, ¿por qué razón? Porque estás lleno de la gloria de Dios. Vas a pedir bien porque estás completo. Entonces, termino con dos cosas. Le pregunto, no me conteste, contéstese usted solo. ¿Está usted satisfecho con su vida? ¿No será que hay todavía partes que no han sido llenas? Pero lo más importante es otra pregunta. ¿Se siente lleno de Dios? Porque mientras nosotros no nos llenemos de Dios, siempre va a haber un espacio en nuestras vidas. Mientras nosotros no nos llenemos de Dios, siempre va a hacer falta algo. Siempre va a haber una necesidad. Siempre va a haber una insatisfacción. Así que Dios llene nuestras vidas. Y el día que Dios llene nuestras vidas, vamos a darnos cuenta que todas las cosas a nuestro alrededor van a cambiar. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos renovado un pacto con Él y hemos permitido que Él sea nuestro enfoque. Dice su palabra que miremos hacia adelante, que nos enfoquemos hacia Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, porque aún sin rendirnos por completo a ti, tú has cumplido muchos deseos de nuestras vidas. Padre, necesitamos llenarnos de ti. Ahí donde está usted, no tiene que hacerlo audiblemente, pero dígale usted en su corazón, dígale al Señor, Señor, me siento vacío. Necesito que tú me llenes. Padre, he perdido mi felicidad. Padre, hay muchas cosas que ya no me alegran. Recuerde, Dios es el único que puede llenar nuestras vidas. Pero para que nosotros nos sintamos llenos, para que nosotros nos sintamos completos, es necesario llenarnos primeramente de Dios.
Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces el Señor está tocando nuestras puertas y nos dice, déjame entrar? Quiero llenar tu vida. Déjame entrar. Quiero satisfacer tus necesidades. Déjame entrar. No te resistas. Porque entre más te resistes, más pierdes. ¿No está usted cansado de perder? ¿No estamos cansados de equivocarnos? ¿No está cansado de sentirse solo aunque tenga todas las cosas? Pero no tener a Dios que llene por completo su vida. Padre, hemos vivido enfocándonos en otras cosas menos en ti. Hemos vivido enfocando nuestras vidas en el trabajo, en la familia, en alcanzar metas. Pero nos hemos descuidado de leer tu palabra, de buscarte, de orar. Y tú estás a un paso de querer satisfacernos. Tú estás a un paso de querer llenarnos por completo. Eso que nos hace falta es Dios. No le sigamos dando vueltas al asunto. Eso que nos hace falta en nuestras vidas es Dios. Es Dios si quiere renovar un pacto. Es Dios si quiere darnos otra oportunidad. Es Dios porque quiere volver a confiar en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén.